Hola, la reapertura de Comunidad Cristiana de Otay está cada vez más cerca. Me da mucho gusto informarte que nuestra congregación ya cuenta con el sello del municipio de Tijuana para reabrir nuestras instalaciones. Como tú sabes, Baja California se encuentra todavía en alerta máxima, por lo que las reaperturas se están realizando con un estricto protocolo. En el grupo de gobierno de CCO hemos evaluado la situación y estamos considerando hacer esta reapertura a finales de octubre solamente si la estadística de contagios sigue bajando en nuestro territorio, como ya ha ocurrido en los últimos días. El protocolo que nos entregó el municipio nos indica que debemos tener una reapertura parcial y controlada. Por ello, todos nuestros adultos mayores de 60 años no podrán acompañarnos todavía, tampoco las familias con niños pequeños ni las personas que pertenezcan a algún grupo vulnerable. Para todos ellos se seguirá transmitiendo nuestra reunión por el canal de YouTube. Las personas que sí puedan acompañarnos deberán llevar su cubrebocas y utilizarlo durante toda la reunión, manteniendo siempre la sana distancia. No podremos saludar de besos, no abrazos y no apretones de manos. Al ingresar se nos tomará la temperatura y se nos desinfectarán nuestras manos y nuestro calzado. En caso de que tengamos cualquier síntoma leve, no debemos asistir a la reunión. Será muy difícil no ver a nuestros adultos mayores y a nuestros niños en la reapertura, pero les recordamos que les amamos y estamos tratando de cuidarlos. Igualmente estamos siendo obedientes a las indicaciones de nuestras autoridades. Cuando llegue el momento preciso, te notificaremos la confirmación de la fecha exacta de reapertura a través de los mensajes de WhatsApp de los grupos de casa. Mientras tanto, sigamos haciendo iglesia virtual, viendo la transmisión en YouTube, interactuando con nuestros hermanos en los grupos de WhatsApp y las redes sociales y con llamadas telefónicas. ¡Ánimo! Ya falta poco. No nos cansemos de seguir haciendo el bien. Que Dios te bendiga. Buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a la reunión del día de hoy. Me da mucho gusto poderlos acompañar en este tiempo de alabanza y de adoración. Espero hayan tenido una semana llena de bendiciones, que hayan podido disfrutar del amor de Dios y de sus bondades. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos honra y gloria, Señor. Venimos el día de hoy ante ti, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar vida eterna, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Padre, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y sabemos que cada mañana podemos venir ante ti, Dios, y podemos encontrar tu misericordia, podemos encontrar tu amor, Padre, y tu bondad, Señor. Y podemos recibir esa paz que nuestro corazón necesita, Señor. Venimos el día de hoy ante ti con corazones entregados, Señor, a rendirte toda nuestra alabanza, Señor, y adoración a ti, Padre, porque solo tú eres digno, solo tú mereces recibirla, Padre. Recíbela, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice el Salmo 118: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sabemos que hay muchas razones para alabar al Señor, y este Salmo nos muestra algunas de ellas, porque el Señor es bueno y porque su misericordia es para siempre. Así que en este tiempo te invito a meditar en estas razones y que nos podamos gozar en la alabanza a nuestro Dios. Vamos a alabar. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya. Señor,
adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Ya tanto, más de lo que imaginé y más de lo que merecí. Tus grandes bondades siempre me recordarán que lo que tengo es por ti, solo por ti. Coronas son mis días de gracia y alegría. He visto tu bondad y aunque luchas tendré esta verdad sabré. He visto tu bondad, he visto tu bondad. Me salvaste, me creaste para ti y nunca me abandonarás. Me llamarás un día y estaré ante ti. Y ahora me has dado a probar la eternidad. Coronas tú mis días de gracia y alegría. He visto tu bondad.
esta verdad sabré. He visto tu bondad, he visto tu bondad. Me escogiste, me salvaste, me creaste para ti y nunca me abandonarás. Me llamarás un día y estaré ante ti, y ahora me has dado a probar la eternidad. Coronas tú mis días de gracia y alegría. He visto tu bondad. En qué luchas tendré, esta verdad sabré. He visto tu bondad. Coronas tú mis días de gracia y alegría. He visto tu bondad. Y aunque luchas tendré, esta verdad sabré. He visto tu bondad. He visto tu bondad. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó,
sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormenta o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia, Dios, que muestras en nuestra vida, Padre. Te pido por el resto del servicio, Señor, que tú bendigas el mensaje, Dios, y que tengamos corazones dispuestos, Señor, a conocerte y aprender más de ti, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola. Es un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Bienvenidos a una enseñanza más de la palabra de Dios, particularmente de Efesios, en el capítulo 6, Efesios 6, de el 10 en adelante. Así que estaremos hablando de la coraza de justicia. Ya hablamos de una parte de la armadura de Dios, hablamos de las fortalezas, hablamos de cómo la lucha espiritual está principalmente en la mente. Así que bueno, ruego a Dios que bendiga este mensaje, que a mí me dé la gracia, que me dé la unción, que me dé de su poder y la habilidad para comunicar estas verdades hermosas que sean de bendición para nuestras vidas. Les ruego que vayan a dar hasta lo más profundo de nuestros corazones y Dios nos permita poner en práctica sus enseñanzas por su gracia y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, como dije hace un momento, sobre la armadura de Dios. Y particularmente en esta ocasión, vamos a centrarnos en el verso 10 al 15.
Y estaremos hablando, pues, como dice en el verso 13, dice, por tanto, tomen toda armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes y ceñidas su cintura con la verdad y revestidos, que es en el versículo donde nos vamos a centrar, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Después de ver esta porción, los invito a que nos centremos en esta porción donde habla de la coraza de justicia. Así que después de haber estado hablando de estos temas que mencionamos hace un momento, me gustaría iniciar comentando que el cristianismo no es sencillo como algunos pudieran creer. El cristianismo es una lucha constante, una lucha por permanecer firmes, como leíamos hace un momento, una lucha por crecer en carácter, como el carácter de Jesucristo, y también una lucha por cumplir la gran comisión, esa misión que se nos ha encargado de llevar el evangelio, esa comisión que es ir y rescatar todo lo que se había perdido, dice la palabra. Y hablando de la palabra, quisiera mencionar que la palabra enseña, ya que estamos hablando de una lucha con el enemigo, una lucha feroz con el enemigo, un enemigo que tiene poder, que es insidioso, que es engañador, que incluso es homicida. Así que la lucha no es sencillo. Por eso Dios en su misericordia y gracia nos ha enseñado a través de la palabra cómo podemos librar esta batalla con el enemigo día a día, porque la lucha es día a día. Así que cada uno de los días se presenta con diferentes retos, desafíos, pruebas. Y las pruebas siempre las habrá, ya sea la prueba por mostrar nuestra fidelidad o la prueba para fortalecernos el Señor y equiparnos para su obra. Pero a sabiendas que es una lucha cruenta y sabiendo que no es fácil y que el enemigo es terrible, quisiera traer una palabra de aliento, porque dice la palabra de Dios, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción. ¿Cuál aflicción? Bueno, creo que solo podemos mencionar algunas porque es una diversidad de aflicciones que nos amenazan continuamente, como por ejemplo cuando nos sentimos ofendidos, cuando tenemos temores, ansiedad, angustia por situaciones de familia, por problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Son aflicciones y son retos, desafíos que el Señor permite en nuestra vida. Pero me gusta mucho cuando aquí dice en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El que dice confíen está diciendo es el Todopoderoso y Él está dándonos una promesa, porque dice yo he vencido al mundo, confíen en mí, y si lo parafraseamos es como decir no se preocupen, yo voy a estar con ustedes y yo soy el Todopoderoso. Y otra porción también alentadora de la palabra de Dios es que dice no hay prueba, hablando de pruebas, hablando de retos. En el mundo tendréis aflicción, vamos a llamarle una prueba, pero no hay pruebas que no vengan de parte de Dios. Él las conoce y Él las permite en su soberanía. No hay prueba que no venga de Dios y dice enseguida, nada que no puedas resistir. Porque el Señor sabe de cada uno quién es más maduro, quién ha crecido más, quién conoce menos, quién puede y hasta dónde. Así que las pruebas siempre van a estar ahí, vamos a tener aflicciones,
Pero no hay prueba que no venga de parte de Dios y nada que no podamos resistir. Pero además, con la prueba nos envía la salida. Quisiera ilustrar este mensaje con algunos personajes que fueron tentados y sucumbieron a la tentación, y vamos a analizar cuáles fueron los principales pecados que ellos cometieron y cómo fue que sucedieron y cómo sucumbieron a estas tentaciones y a estos pecados, a estas amenazas del enemigo, a estos engaños del enemigo. Y también más adelante estaremos viendo algunos personajes bíblicos también que fueron fuertes y pasaron la prueba sin ningún problema, luchando pero acompañados del poder de Dios. Así que empecemos por estos personajes que sucumbieron al pecado, que sucumbieron a la prueba, a las amenazas, a los engaños del enemigo. Por ejemplo, Eva, cuando ya se le había anunciado, se le había previsto, se le había anticipado a él y a ella y a Adán que de todos los frutos del huerto podían comer, a excepción del árbol del bien y del mal. De ese fruto no podían comer porque seguramente morirán. Fueron anticipados de alguna manera. Pero viene el enemigo del que estamos hablando y trae sus engaños. Y después de una conversación con Eva, la convence, la engaña, y ella empieza a sentir el deseo de tener el poder que Dios tiene. Imaginó los reconocimientos que estaba deseando y que tendría teniendo el poder de Dios. Pensó en el estatus que adquiriría, como nos puede pasar a muchos que pensamos en el poder, en el reconocimiento, en el estatus. Y eso le trajo una codicia. Y esa codicia la llevó a la desobediencia y comió del fruto que se le había prohibido. Por otro lado, también tenemos a David, un hombre ungido por Dios como rey, un escogido por Dios. Dios lo ungió. Pero él también fue víctima de los engaños del enemigo, y él, siendo un hombre que tenía una debilidad por las mujeres, cayó en lujuria debido a que estaba descansando en su palacio y paseando por sus pasillos, vio por la celosía y vio a la esposa de Urías bañarse, una mujer bella, la deseó y pidió que se la trajeran para tener intimidad con ella. Así que ese adulterio en el que él cayó fue causado por la lujuria. Él cayó entonces en ese pecado, en esa tentación de lujuria. Seguramente el enemigo lo engañó pensando que no habría ninguna consecuencias, que él era el rey, que él podía decidir lo que él quisiera, y ahí cayó, en la lujuria. Luego, en el engaño de querer disfrazar o componer los errores que había cometido, y después la mentira, y al último, el homicidio. Es algo terrible a causa de los engaños, de las insidias, de los dardos encendidos del maligno. Y David fue víctima de esos engaños y de esa lucha del enemigo por derribar a cada uno de los creyentes. Así que otro hombre fue Sansón. Muchos de nosotros conocemos la historia de Sansón y Dalila. Este hombre fue consagrado. Así se conoce como un hombre que fue consagrado. Incluso la cabellera que ella tenía era para los hombres que eran escogidos y consagrados, y era un símbolo. Además, tenía parte de las cualidades en el cabello. Así que este Sansón, que fue consagrado, era estratega militar. Tenía las habilidades, las capacidades como estratega militar para librar a Israel de los filisteos. Fue algo que Dios quiso proveer para su pueblo, pero lamentablemente también
desobedeció. A él se le anticipó que se le iba a dar ese poder, que era ungido, que era consagrado, pero no podía cortarse el cabello, no podía tampoco tener una mujer que fuera de otra parte que no fuera su pueblo, porque Dios le estaba anticipando que esas mujeres podrían desviarlo de su creencia, de su fe, y podían hacerlo caer, como sucedió lamentablemente. Creyó los engaños del enemigo, le respondió a su propia carne. Ese hombre consagrado, ese estratega militar, desobedeció. Y no se puede calificar de otra manera a ese hombre que fue escogido, que fue consagrado y que se le dieron una serie de virtudes para que librara al pueblo de Dios de los filisteos. Se convirtió en un ingrato. ¿Por qué? Pues porque después de haber sido elegido, de haber sido apartado para esto, haber sido consagrado, todo lo que se le dio lo tomó por poco comparado con su propia carne. Así que fue un ingrato, un apóstata, porque se apartó de los caminos de Dios y empezó a adorar otros dioses. En una palabra, desperdició un gran privilegio espiritual que tuvo al revelar el origen de sus virtudes a Dalila, una mujer que estaba en contacto con los enemigos y que estaba destinada para sacarle, obtener la información de dónde es que él obtenía esa capacidad como estratega militar y toda esa fuerza descomunal que él tenía. Así que vemos desobedecer también aquí a Sansón, vemos desobedecer a David, vemos desobedecer a Eva, y esto nos debe de dar una información, una convicción incluso de que la desobediencia a Dios, que nos advierte, nos enseña, nos guía, nos dio el Espíritu de Dios, su palabra, tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. Así que yo quisiera retarte a que te preguntes, ¿en realidad quiero luchar? ¿Me interesa a mí el luchar contra el enemigo? ¿En realidad quisiera hacerlo? Y si la respuesta fuera sí, déjame decirte que hemos ido aprendiendo que hay algo que debemos vestir cada uno de los creyentes, de los cristianos, de los hijos de Dios, y es el cinturón de la verdad, como lo hemos mencionado en mensajes anteriores, en Efesios 6:14. Y simboliza no solamente la verdad de la palabra de Dios, sino también simboliza o significa cuán genuinos somos como creyentes, qué tan auténticos creyentes somos. Así que quisiera mencionar que muchos se conforman, hablando qué tan auténticos somos, mucha gente se conforman con ser creyentes, vamos a llamarle nominales, creyentes solo de nombre, pero su vida no refleja esto. Por tanto, pues podemos ver que son excéntricos, que no tienen compromiso ni con la iglesia, ni con Dios, ni con sus hermanos. Son apáticos, incluso apáticos en luchar para ser transformados. No le dan mucha importancia a la transformación que Dios quiere hacer en sus vidas. Y se refleja con su impuntualidad, su indolencia, y solo les gusta recibir. Y no están acostumbrados ni desean dar. Así que hay una indiferencia en la actitud de estas personas, indiferencia a la lucha. Así que ni siquiera se ponen la primera pieza del cinturón, que es el cinturón de la verdad, porque no son auténticos, no son genuinos, no hay sinceridad como miembros del cuerpo, y lo triste es que tal vez no lo sean.
Hay comentaristas incluso que habla de dos grupos en las congregaciones que son los pilares de la iglesia y algunos que solo reciben como las orugas y no están capacitados, no están deseosos ni están interesados en dar. Así que es algo que nos ayuda a reflexionar. Y una pregunta más que quisiera animarte a hacer es, ya que estamos hablando de guerra espiritual, de lucha contra el enemigo, preguntarnos, ¿estoy viviendo esa clase de vida, queriendo decir fiel a Dios, que me permite a mí participar de una manera eficiente en esta guerra? ¿Me he puesto yo la coraza de justicia? Y si la respuesta fuera, creo que sí, sería, ¿lo refleja mi vida? ¿Mi vida refleja que Cristo vive en mí y que soy un hombre justo y llevo una vida justa? ¿Refleja mi vida? ¿Y cuál sería la referencia? ¿Sobresale tu vida del promedio de la gente? En otras palabras, eres notorio porque reflejas el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad, fe. ¿Se refleja? ¿Lo tenemos ahí? ¿Refleja tu vida a Cristo? Estos comentarios nos ayudan a entender la importancia de tener bien puesta la coraza, y subrayo la palabra, de justicia. La coraza en aquellos tiempos de los guerreros romanos era una indumentaria que cubría desde el pecho hasta el nacimiento de los muslos, incluso parte de la espalda también lo protegía. Así que protegía el pecho y protegía todas las partes vitales. Así que no llevarla a la guerra podría a un soldado, a un guerrero, costarle la vida, como podría sucedernos a nosotros. En lo espiritual, si no tenemos la coraza bien puesta, esa coraza de justicia que protege también el corazón, de donde nacen los deseos y la forma de hablar y de ser. Así que no olvidemos, no llevarla podría ser sumamente peligroso. Vestir la coraza de justicia no es vestir o traer o portar algo removible, algo que se quita y se pone como la camisa o la chamarra. Simboliza, quiero subrayar esto, una decisión espiritual. Es espiritual, algo simbólico que debemos hacer todos como creyentes genuinos, una decisión de ser auténticos, de seguir al Señor, de representarlo dignamente como embajadores suyos. Ponerse la coraza de justicia implica algunas cosas más. La primera, simboliza la justicia. Y dijimos que esta es una decisión. Nosotros como hijos del Señor nos hemos entregado a Él y debemos decidir día con día. Esa es la decisión espiritual de la que hablamos, seguirlo al Señor, obedecerlo, no como estas personas, estos hombres de la Biblia y Eva que no obedecieron. Es una decisión que debemos hacer todo creyente, seguir al Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que si queremos ser creyentes genuinos, tenemos que ponernos la coraza de justicia, decidir por vivir una vida justa cada día. Así que dijimos que ponerse la coraza de justicia implica algunas cosas. Esa justicia de la que estamos hablando, esa justicia de Dios que recibimos al momento
de la conversión, como lo menciona 1 Corintios 1:30, la justicia, repito, de Cristo, que recibimos al momento de la conversión, porque éramos culpables y el Señor nos declaró justos, nos declaró inocentes. Así que esa es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. Simboliza la justicia de Cristo y esa justicia la recibiste al momento de entregar tu vida al Señor y ser perdonado. No quisiera que se me escape mencionar que en la cruz pasaron dos cosas principalmente. Fue ese evento de la muerte de Jesucristo en la cruz, fue la más grande transacción, si me permiten ponerlo así, de la historia humana. ¿Por qué? Porque Cristo tomó sobre sí su pecado, pagó por esos pecados de cada uno de nosotros, pasados, presentes y futuros, los pagó con su vida, los pagó con su sangre y nos entregó a nosotros su justicia. Arrebató de las manos del enemigo esa acta que nos acusaba, que nos condenaba, y él con su sangre preciosa le puso el sello de justificados. Así que no podemos olvidar eso. Cuando nosotros como creyentes ponemos la confianza en Él respecto a la vida eterna, no solamente perdona nuestro pecado, sino que nos declara justos posicionalmente. ¡Cuánta gracia de Dios sobre nuestras vidas! Es, de veras, lo sabemos, es incomprensible que alguien rechace esta oferta del Señor por gracia, esa oferta de la salvación. Es incomprensible que alguien no quiera aceptar su preciosa dádiva y salvarse. En Filipenses 3:9 dice: no por mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Porque nuestra salvación no es por obras, es por fe, es por gracia. El Señor no quiere que nosotros nos gloriemos de que llegáramos a pensar que nuestra salvación y la justificación ha sido porque hemos sido buenos. Ha sido por su gracia y ha sido para su gloria. Es no por obras, sino por gracia. El Señor nos ha salvado por amor y por su gracia. Así que sigamos adelante dándole un repaso a esta porción de las Escrituras. Y quisiera mencionar también que, como dijimos, queda protegido cada uno de nosotros con la justicia de Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo que nos protege, obviamente está muy lejos de esto, pero pudiera a lo mejor ilustrarla con esa inmunidad diplomática. Los diplomáticos tienen una inmunidad que no le permite a nadie acusarlos ni llevarlos frente a la ley. Eso es lo que pasa con nosotros también. Cuando el acusador va delante de Dios para acusarnos, como lo hizo con Job, Dios le dice: mentira. Él es justo, pues yo lo veo a través de mi Hijo Jesucristo. Además, mi Hijo me es fiel. Y esto debe ser suficiente para que alabemos a Dios y nos despreocupemos de las acusaciones del enemigo, porque sabemos que Cristo nos ama, que nos ha salvado y nosotros tenemos la certeza de que somos obedientes y lo estamos siguiendo. Así que las acusaciones de Satanás no van a funcionar, porque estamos nosotros justificados por gracia y por la obra del Espíritu Santo y las enseñanzas del Señor podemos ahora vivir una vida justa. Hay una estrecha relación entre la justificación
y la santificación. Veamos esto. Seguramente habrás escuchado, probablemente hay testimonios y vamos a llamarle testimonios pobres, con frases trilladas como yo soy salvo y santificado. Pero, ¿qué significa ser santificado? Significa llegar a ser en la práctica lo que ya somos posicionalmente. En otras palabras, si ya fuimos justificados por su gracia y por su amor, ahora a nosotros nos corresponde vivir vidas justas, rectas, de acuerdo a su voluntad. Así que eso es lo que significa santificado. Algunos suelen ponerse la coraza de justicia, pero solo la parte interna, es decir, reciben la justificación que el Señor nos dio cuando ganó en la cruz la batalla por nosotros. Así que a uno solamente se ponen en ese sentido la coraza de justicia. Pero la parte interna, es decir, esa parte que nos cuesta morir a nosotros mismos para vivir una vida justa, se rehúsan ponérsela. Se rehúsan buscar una transformación en nuestras vidas para vivir unas vidas justas. La interna simboliza la justicia de Cristo. Pero la externa, quisiera hacer un espacio aquí para que se quede en nuestros corazones. La externa simboliza la justicia del creyente. Es decir, cómo camina justamente, representa al Señor Jesucristo dignamente, es su embajador realmente. Algunos reciben la justicia de Cristo, pero hacen poco por lucir su justicia, la externa. ¿Por qué? Porque viven vidas tibias, mundanas, y calman su conciencia diciendo, soy justo en Cristo. Y si somos justos en Cristo, pero solo por dentro, esto sería una terrible incongruencia. Tiene que ir de la mano las dos cosas, esa justicia que el Señor nos imputó, su justicia, y también esa vida justa que Él quiere que vivamos para representarnos como embajadores dignamente. Y también sería incongruente cantarle, gracias por la cruz, gracias por salvarme, mientras vivimos vidas disipadamente. Así que quedémonos con eso en mente y tratemos de concluir cómo es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este mensaje. ¿Con qué quiere Él que nos quedemos? Vamos a concluir con un comentario. La coraza, como el resto de la armadura, dijimos que no era algo removible que se quite y se ponga o algo tangible. Escucha, es un precioso e imponderable don de Dios. El perdón junto con la justificación comprada en la cruz para nosotros, comprada por nuestro Redentor, comprada por el Señor Jesucristo con su vida, con su sangre, para entregárnoslas a nosotros. Quedémonos con eso y con la certeza que vamos a vencer la tentación. No nomás decir posiblemente, no, tenemos la certeza que vamos a vencer la tentación y podemos vencer el pecado porque el enemigo ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no gobierna. Venceremos el pecado y la tentación vistiendo la coraza de justicia que Dios nos proveyó. Y quisiera decirte, animarte, conoce, cree, abraza esta verdad. En el verso 13 dice, y por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y estén firmes.
Es algo que Dios proveyó y es algo que Él va a hacer porque Él va a estar con nosotros. Vencer los ataques de Satanás sí es posible. Repito, vencer los ataques de Satanás sí es posible, porque en Cristo somos más que vencedores. Veamos algunas alentadoras e inspiradoras historias de las que podemos aprender, y te animo, si quieres tomar nota de alguna de estas cosas, de estos hombres que lograron vencer el pecado y la tentación, porque estuvieron bien firmes, con la armadura bien puesta, con su mirada puesta en el Señor y su corazón sin espacios, sin entregar, con los corazones entregados completamente, y por eso estuvieron firmes. Así que sí es posible vencer los ataques del enemigo. Así que esos personajes, estas historias alentadoras, inspiradoras, veamos para aprender de ellas. Son personajes que permanecieron firmes, que resistieron la tentación y que podemos, como dije hace un momento, aprender de ellos. Y el primero es Abraham, que rechazó una recompensa que pudiera ser soborno por el servicio al rey de Sodoma después de una pesada batalla, como lo vemos en Génesis 14:22. Abraham rechazó esa recompensa y era tentadora, porque a cualquiera le puede parecer tentador alguna jugosa recompensa, pero él creía que era algo que no le agradaba a Dios y la rechazó. Eliseo, por otro lado, rechazó un pago que le ofrecieron. Esto no se lo mencionaron como soborno, sino un pago después de una sanidad milagrosa que fue realizada a través de él. Pero él consideró que toda buena dádiva viene de Dios y que él solamente era un conducto de Dios. Así que Eliseo rechazó ese pago, y lo podemos ver en Segunda de Reyes 5:16. También tenemos a Pedro, si recuerdan, él rehusó el soborno de Simón, que quería poder, quería comprar poder para él ungir a otros y que el Espíritu Santo de Dios se manifestara. A Pedro no le gustó, lo rechazó sus propuestas y ese soborno que le quisieron dar para vender poder. Y por último tenemos a José, el soñador, si se acuerdan, este hombre que huyó, subrayo esa palabra, huyó. Dice la palabra, huye de las pasiones juveniles. Él huyó ante la tentación de caer en adulterio, en deslealtad a su patrón e infidelidad a Dios. Él salió huyendo, aunque la esposa de Potifar le estuvo insistiendo por mucho tiempo, y ese día que estuvieron solos, ella lo asedió en ese aspecto, invitándolo a tener intimidad, invitándolo a su cama. Él se dio cuenta que eso sería terrible, sería un adulterio, sería deslealtad al patrón, sería infidelidad a Dios, y prefirió huir de ahí, aunque después le costó mucho estando en la cárcel por una falsa acusación. Y Dios a su tiempo lo liberó y le dio una posición privilegiada. El común denominador entre estas personas, entre estos hombres, es que soportaron la prueba. Fueron hombres de carácter, creyentes de fe, auténticos, que conocían la verdad, amaban a Dios, dependían de Dios, vivían. Quiero mencionar esto por último, porque me parece que es algo que deberíamos tener
muy presente. Vivían sometidos a Dios y resistían al diablo en cada una de las tentaciones. Mi hermano, la batalla no está perdida. Al contrario, está ganada desde el momento que el Señor Jesucristo la ganó en la cruz por nosotros y para nosotros. Recordemos, le arrebató el acta donde estábamos nosotros siendo acusados. Y con su vida, con su sangre, pagó por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos el poder y tuviéramos la victoria, y que en Él fuéramos más que vencedores. Si tú y yo no hemos vivido del todo de esta manera, llevando el cinturón de la verdad y a la coraza de la justicia, el Señor nos está esperando. Él te dice: acércate confiado al trono de gracia, donde recibirás el oportuno socorro, empezando por misericordia, por perdón, por amor, por gracia, por poder. Vamos a darle gracias al Señor por su amor. Vamos a pedirle perdón y rogarle que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre. Padre, gracias por habernos dado la vida. Pero muchas más gracias, Señor, por habernos dado una vida nueva, una vida espiritual. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por haberle arrebatado el acta que nos acusaba a Satanás. Gracias por hacernos libres, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos una vida nueva. Gracias por estar con nosotros. Gracias por usarnos, Señor. Y Padre, reconocemos que te hemos fallado, que ha habido muchos retos, desafíos, tentaciones, pecados que han tocado a nuestra puerta y no hemos sabido resolverlo de forma que te agrade a ti, como estos hombres que acabamos de mencionar, Señor. Perdónanos. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, hemos sido agresivos con otras personas, hemos sido groseros, Señor, hemos sido altaneros, soberbios, orgullosos en el momento en que viene la tentación de serlo y hemos caído, hemos sucumbido. Padre, perdónanos, te lo suplicamos. Estamos aquí en tu trono de gracia para recibir tu socorro. Gracias, Señor, en fe por tu perdón, y te rogamos que tú nos sigas sosteniendo y nos sigas guiando, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso adoramos.
salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el mensaje, Señor, y gracias por esta reunión, Padre. Te pido que nos guardes en la semana, Señor, que podamos vivir esas vidas de amor que tú esperas de nosotros, Padre. Te damos gracias, Dios, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.